Invito ahora a los panelistas que vayan tomando su posición, su lugar. Enrique, yo presido la obra social del personal de los organismos de control. Que frente a esto puedo decir dos cosas. La salud, la educación, el deporte y la cultura tienen una interrelación indisoluble. Sin educación no hay ninguna posibilidad en ninguna actividad, aunque deportiva. Acá tenemos al expresidente de un club desde un punto de vista objetivo que cumple la totalidad de funciones que debiera tener, porque está vinculado a lo educativo, está vinculado al barrio en la vinculación deportiva que de prácticamente todos los deportes. Y quería esto decir una reflexión primaria. Sin educación es muy difícil poder progresar. Nosotros trabajamos mucho en la isla Maciel. Tenemos una panadería para que los chicos trabajen, ¿no? Los chicos que muchas veces no se tienen capacitación. Bueno, vendemos el pan en la panadería hecha por los propios chicos por la iniciativa Dos Poses a 2,50 pesos el kilo, es decir, a menos de lo que podría ser el valor en cualquier otro lugar. E integramos esta acción. Pero nos vimos en otro tipo de problemas que son fundamentales. Vamos a otras villas de la ciudad de Buenos Aires que no es tan importante como se dice, pero es un 10% de la población que vive en condiciones precarias, en villas un poco más del 5%, alrededor de 150.000 personas que viven en condiciones de marginalidad. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con el flagelo de la droga de la peor generación, el famoso Paco, que no es sino el resorte final de la cocaína. ¿Qué significa eso? Que la Argentina ha dejado de ser un país de paso para ser un país donde la droga ha penetrado. Y ahí encontramos este tema. Para poder recuperar a los chicos que están en esa situación, tenemos que mandarlos a un centro asistencial. De repente, 9 meses se tarda para mandarlos a un centro asistencial. Pero bueno, supongo, y muchos pueden volver. Y vuelven a la misma situación. Siempre hubo violencia en el fútbol, pero desde que ejercer la misma se convirtió en un negocio rentable, se modificó la situación. Esto es un diagnóstico en muy pocas palabras, muy importantemente hecho. Yo recomiendo, bueno, por supuesto ustedes todos probablemente habrán leído La 12, la verdadera historia de la barra brava de Boca, que además de estar planteado todos los temas fundamentales, quiero resaltar que es un libro excelentemente escrito. Y esto es un tema de fundamental importancia. Mi hija, que estudia ciencias de la comunicación, se recibió de periodista deportiva. Y ella me decía, porque hay veces yo soy abogado, doctorado en Derecho, dedicado a los temas laborales, y me decía ella cómo y por qué se impactaba con el tema del fútbol. Bueno, con el tema del deporte. Bueno, ejerció un poco, después se quiso dedicar a los temas de ciencias de la comunicación, pero me planteaba que había un conjunto de periodistas que tenían que ser respetados intelectualmente, y cuando planteaban sus alternativas se profundizaban. Otro que me planteó este tema fue Ricardo Roa, que es mi amigo, porque él hacía las columnas sindicales cuando yo era abogado de la CGT. Pero bueno, se convirtió en un periodista muy importante, creador de éxitos, entre ellos Solé y muchas cosas que plantea el diario Clarín, siendo uno de sus principales. A esto quiero decir que las políticas preventivas, desde mi punto de vista, son la clave. No es posible resolver solamente el tema si no lo planteamos preventivamente. Preventivamente implica también crear conciencia de que el deporte de excelencia también provoca la práctica masiva del deporte. Es decir, el deporte de alta competencia tiene una importancia trascendental para que se pueda plantear un tema de transformación. O el mal ejercicio de la represión puede provocar incluso conflictos mayores.
Y el tema pendiente, volvemos circularmente, estructuralmente, es la educación. Tener fuerzas de seguridad que no estén educadas, que no sepan cómo actuar, que no estén interrelacionadas con la sociedad, plantea un tema de primera contradicción. Dice, la primera pregunta, Josami lo plantea en este libro, cuando un grupo de periodistas de la televisión concurre a un evento deportivo y hubo violencia, ¿sabe cuál es la primera pregunta que le hacen? ¿Qué le pasó a las cámaras? Porque cuestan 30.000 dólares. No se plantea qué le pudo haber pasado a los que estaban en esa condición. ¿Qué quiere decir? Que también en eso tienen una gran responsabilidad los medios, porque los medios también tienen que plantear los esquemas educativos que puedan plantearse. José Josami planteó una vez que vio una patada que en una cancha de fútbol, no quiere identificar protagonistas, y planteó que el hecho era criminal. ¿Qué pasó? El jefe de redacción le pregunta, ¿por qué eso? Si este jugador paraguayo que realmente había cometido ese hecho era un crack, y ese comentario podría desvalorizar al jugador. Estos son ejemplos pequeños de cómo, de alguna manera, ese tema de la violencia no es solamente del que la ejercen, sino de todo un conjunto social. Y acá el otro gran tema. Cuando la violencia se organiza, es cuasi mafiosa. Y en este país estamos teniendo problemas muy importantes en ese sentido. ¿Por qué se organiza? En los dichos del compañero panelista, cuando se convierte en un negocio espectacular, que estamos viviendo y viendo ahora con el tema del mundial, cómo van, cómo no van, etc. Y esto es uno de los problemas de fundamental importancia. Desde chico hay que erradicar la violencia en los que practican el fútbol. Y ahí se plantea un tema, y creo que tú lo sabrás muy bien, es muy difícil que se cuente en un esquema de lo que implica esta valoración de los jugadores, de aquellos que están en el fútbol, de tener un equipo multidisciplinario. No hay nunca un psicólogo. ¿Sirve el psicólogo cuando se cometió el daño? Creo que sí, también sirve, no hay que descartarlo, pero ¿no sería más interesante educar a que no se cometa el daño? Porque de alguna manera, cuando uno practica artes marciales, que son muy peligrosas y riesgosas, me enseñaba un dan en judo argentino, que en las épocas del proceso militar, para aislarme, tenía dos actividades principales. Una era el ajedrez para no hablar, y otra era el judo para poder hacer otras cosas. Y un día estuve agresivo en la práctica, por esos días que uno andaba mal, y él me llama y me dice, Enrique, ¿te gusta el judo? Sí, solo se practica con un compañero. Es decir, que si lo lastimaba, no podía practicar el deporte. Bueno, también en lo deportivo, en el fútbol, en la integración, se plantean este tipo de cosas conceptuales, que parecen limitadas, pero no lo son. También problemas sociales de fondo, y con esto voy a terminar, que plantean que la violencia también viene de la violencia del que no puede comer, de la violencia de la exclusión, de la violencia del que no tiene vivienda, del que no tiene educación, etc. Es decir, que tenemos que aprender que para vivir en una sociedad tenemos que respetar al otro. Y de alguna manera, por ejemplo, nosotros estamos haciendo dos tipos de actividades en lo preventivo. Uno sobre accidentes de tránsito y otro sobre los chicos de la calle. Y en una de las caricaturas más hermosas, un chico dice, la moneda, le dice un conductor del auto, no gracias, dice, yo ya tengo para poder transitar, el que conducía. Es decir, que se plantea con la objetividad de la exclusión. Yo lo que quería decir es esto, frente a especialistas de la magnitud que van a hablar hoy, solamente puedo decirles que
les agradezco que hayan venido. ¿Y qué les ofrezco? Que este es un auditorio que pueden utilizar cuando quiera, el que quiera, porque para eso está. Queremos que el auditorio, incluso a mí no me gusta, pero no lo podemos variar porque es chico, que todos estuviéramos a un mismo nivel, o que de repente en lugar de tener un panel arriba fuera una cosa circular y todos pudiéramos sentirnos participar. Yo realmente les digo, estoy orgulloso de que hayan venido y decirles gracias porque me introdujeron en un tema que no había pensado y que de alguna manera que no había pensado para poder exponerlo y que me parece que tiene una importancia trascendente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique.